Buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar entonces en esta noche acerca de las reacciones. No. Vamos a hablar acerca, como estaba puesto en el cronograma, sobre la vida de Caleb. Y a ver si ustedes se acuerdan un poquito sobre Caleb. En Números 14, no vamos a leer Números 14, pero en Números 14 se relata de un acontecimiento que pasa. ¿Se acuerdan cuál es? Los 12 espías que van y se introducen en la tierra de Canaán, y para ver la tierra, para ver cómo era y para ver cómo conquistarla. Y resulta que de los 12 espías hay 10 que tenían una opinión. ¿Cuál era esa opinión? Que la tierra era súper abundante, como decía Dios, que todo lo que decía Dios de la tierra era como Dios lo decía. Bien, pulgar, tilde. Pero hay un pequeñito problema, que nosotros somos como langostita y los que habían ahí son gigantes, son enormes. Entonces, nosotros nunca vamos a poder tomar la tierra. No, nunca la vamos a poder tomar. Entonces, esos 10 empezaron a desanimar al pueblo. Pero al final, ¿para qué todo lo que hicimos, la travesía por el desierto, todo lo que pasamos, tener que cruzar el Mar Rojo, salir de Egipto para que realmente venir a morir ante estos gigantes? Eso es lo que pensaban porque estaban siendo desalentados por estos 10. Pero había 2 que decían, es cierto que son grandes, pero con Dios los comeremos como pan. O sea, con Dios de nuestro lado no tienen oportunidad. Eso es lo que decían. Y eran 2 personas. ¿Se acuerdan quiénes eran? Josué y Caleb. Muy bien, muy bien. Y Dios le dice que ninguno de los que estaba en ese momento iba a entrar a la tierra prometida, salvo, de esa generación, salvo Josué y Caleb, porque Josué y Caleb habían creído a Dios. Entonces ellos iban a ver la tierra prometida. Vamos a leer Josué, capítulo 14 y versículo 6 al 15. Voy a pedir a Nelson, ya que se ha ofrecido de muy buena manera. Josué 14 del 6 al 15. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces les bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón
dijo ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes de Criat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos que se relatan en este pasaje acerca de la vida de Caleb, que son muy buenos para nosotros en el día a día, para meditar, para pensar y para llevarlos a la práctica, por supuesto. Lo primero que vamos a ver es la conducta de Caleb. La conducta de Caleb. Dice en el 7 y en el 8, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Su conducta. No es fácil ser fiel a Dios, o no es fácil decir algo cuando la mayoría está en contra, ¿no? La fácil, tal vez para Josué y Caleb, era acoplarse a los otros 10 que estaban desanimando, que hacían desfallecer el corazón del pueblo, como dice aquí. Y bueno, seguimos la corriente. Total, ¿por qué me voy a sacrificar o inmolar? Y encima era complejo, porque si leemos Números 14, dice que el pueblo, después de escuchar a estos 10 que estaban desanimando el pueblo, y a Moisés y a Josué y Caleb, que no, que vamos y la conquistamos, dice que el pueblo hablaba de hacer algo con ellos. ¿Qué hablaba de hacer el pueblo con ellos? Los querían apedrear, los iban a apedrear, o sea, los iban a matar. Y es ahí que Dios interviene, ¿no? Y los disciplina duramente. Pero no es fácil vivir como cristiano o vivir como vivió Caleb a contracorriente, tener una conducta intachable, tener una conducta aunque sea distinta a la del resto, ¿no? Y hay varios casos en la Escritura de creyentes que tuvieron una buena conducta delante de Dios a pesar de que el resto pensara diferente. Y eso es lo que Dios nos llama, sobre todo en este mundo, donde se vive desenfrenadamente, a tener una conducta diferente. Vamos a leer Josué 24:15. Josué 24:15. Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso texto. Y lo que está diciendo Josué aquí, que me llama mucho la atención, es: independientemente de lo que hagan ustedes, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Y hay veces que pasa que, y lo escucho, pero si todos hacen lo mismo, pero si ninguno se compromete, pero si ninguno quiere hacer esto, ¿por qué voy a ser yo el único? ¿Que voy a ser el sonso que hace esto, que hace esto otro, cuando todos los demás no lo hacen? Y a veces eso se escucha del servicio, se escucha del compromiso, como lo han ejemplificado las chicas, no tengo tiempo. Y dice, independientemente de lo que hagan ustedes, o sea, ojalá que ustedes sirvan a Dios, pero y si no lo quieren servir, independientemente de lo que hagan ustedes, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ojalá que tengamos esa convicción que tenía Josué, esa convicción que tenía Caleb, ¿no? De que lo que hagan los demás, aunque estemos solos remando contra la corriente, eso no nos amedrente, no nos haga volver atrás, sino que digamos, yo tengo convicciones claras, yo sé a quién tengo que servir, yo sé a quién tengo que seguir, y lo voy a hacer más allá de lo que
hagan ustedes. Ojalá que también nos sirvan, pero si no lo quieren hacer, yo sé cuáles son las convicciones y lo que tengo que hacer. Otro caso es Elías, ¿no? ¿Se acuerdan que Elías lloraba delante de Dios y él le decía algo particular? Solo yo he quedado, ¿no? Imagínense, y bueno, Elías también tenía sus temas de desánimo, ¿no? Después de hacer descender fuego del cielo y quemar ese altar que estaba chorreado con agua, le dice Jezabel, te voy a matar, y se fue corriendo, se desanimó y se quería morir, ¿no? Tenía esos altibajos, y la Biblia dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes como nosotros. Y Elías se sentía que estaba solo. Sin embargo, Dios le contesta, yo tengo 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Dios, no estás solo. Y muchas veces creemos que estamos solos, creemos que yo soy el único que hago esto, que hago aquello otro para Dios. Pero Dios tiene su pueblo, tal vez en otros lugares, tal vez hay que buscar, pero no estamos solos. Y por eso es que también es importante congregarnos, justamente para... es más fácil ir contra la corriente cuando estamos juntos y unidos. ¿Se acuerdan otros ejemplos de aquellos que iban contra la corriente? No lo vamos a leer, pero que lo proyecten. Daniel 3, 17 y 18. Daniel 3, 17 y 18. Cuando los tenían que... Había hecho una estatua de Nabucodonosor y todos tenían que al sonido de la trompeta inclinarse ante esa estatua, ¿se acuerdan? Y resulta que cuando uno mira, tocan la trompeta, se veía que parejito, todo parejito. Pero resulta que habría 3 paraditos por ahí. Y eran los amigos de Daniel, que ellos no se querían arrodillar, ¿no? Aunque un montón de otros judíos se habían arrodillado. Por supuesto que otros pueblos paganos también, pero había un montón de judíos que se habían arrodillado. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abed-Nego no se querían arrodillar. Y Nabucodonosor le dice así, bueno, ahora van a ir al horno de fuego, ¿no? Y bueno, está este hermoso versículo que dice, Dios puede librarnos si Él quiere, y si no quiere, no importa, no me voy a arrodillar, moriré, pero voy a seguir con mis convicciones, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas como Josué, que aunque era difícil, que aunque corrió riesgo su vida porque el pueblo quería apedrearlo, tuvo una conducta intachable, tuvo la conducta que tenía que tener de obedecer a Dios. Primer punto que vimos, su conducta. Segundo punto, su fortaleza. Versículo 11. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. ¿Cuántos años tenía? 85 años, bien, 85 años tenía. O sea, a los 45 es que lo mandan a Cades Barnea, habían pasado 40 años, tenía 85 años. Y dice, mi fuerza es tal como la que tenía hace 40 años cuando tenía 45 años y estoy dispuesto a luchar. Y bueno, muchas cosas podemos hablar de este versículo. En la vida cristiana no nos jubilamos, no existe la jubilación, ¿no? Por supuesto que obviamente por cuestiones físicas va cambiando tal vez nuestro servicio. Va cambiando la forma en la que servimos. Tal vez a los 20 años puedo estar al rayo del sol en la calle folletizando. Bueno, si tengo 85, 90 y no, serviré a Dios de otra forma. Pero no nos jubilamos hasta que el Señor nos llame, tenemos que dar la vida por Él y servirle. Pero aquí estamos viendo su fortaleza, la fortaleza de Caleb. ¿De dónde venía su fortaleza? Bueno, dice que ¿qué ciudad es la que toma? ¿Qué ciudad es la que toma? Ahí está entre los versículos, lo hemos leído. Hebrón, ¿quién lo dijo? Allá, Hebrón, bien Belén. Que se llamaba Kiriat Arba y le pone nombre Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Significa comunión, comunión. Entonces, la fortaleza que tenía Caleb
provenía de una fuerte comunión con Dios. Provenía de una relación que tenía con Dios y una relación que era fluida con Dios. Él realmente creía en Dios. Él realmente buscaba a Dios y tenía esa relación con Dios. Y esa comunión es la que le permitía tener esa fortaleza, como lo vamos a ver en los versículos siguientes. Segunda de Corintios 4:16, Segunda Corintios 4:16, dice: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué le pasaba al apóstol Pablo? El apóstol Pablo andaba de acá para allá, sufría naufragio, sufría hambre, sufría frío, sufría hambre, lo querían apedrear, a veces que lo apedreaban, lo azotaban, un montón de cosas, y él seguía. Pero él, ¿qué iba viendo que pasaba en su cuerpo? Se iba desgastando, y bueno, o sea, semejante trajín que pasaba no es gratis, el cuerpo lo va sintiendo, ¿no? Sin embargo, él dice que, ¿cómo hace para, a pesar de todas esas aflicciones y adversidades que él comenta, para no desanimarse, para no tirar, más sí, que siga otro, yo ya hice suficiente? Mirá si tengo que estar pasando continuamente todas estas penurias, cuando hay tantos que también pueden predicar el Evangelio. Sin embargo, él seguía, está en la cárcel y sigue en la cárcel. Es impresionante. Bueno, el secreto de Pablo es que su interior se iba renovando día a día, ¿no? Esa renovación espiritual que proviene de una correcta relación con Dios, de la comunión con Dios. Y cuando buscamos a Dios y cuando tenemos esa relación con Dios, eso produce gozo en la vida del cristiano. Eso produce gozo. ¿Y qué produce el gozo? Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando tenemos comunión con Dios como la tenía Caleb, eso produce gozo. Y el gozo es la fuerza interior, y no estamos hablando de fuerza física, estamos hablando de fuerza interior, fuerza espiritual, el ánimo que tenía Caleb. Con 85 años podría decir: yo quiero ahora disfrutar de mis nietos, que voy a estar peleando, arriesgando la vida, viendo si peleo encima contra gigantes. Él tenía una fuerza, una fortaleza interior muy grande, producto del gozo que tenía, que era producto de la comunión que tenía con Dios. Por eso es que Caleb tenía fortaleza espiritual, en primer lugar, y también física. Salmo 84:7. Le pedir a Nelson si puede leer. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Bien, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y vamos a leer el 5 también. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Me encantó este texto cuando lo leí. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, ¿no? Mis fuerzas, ¿de dónde vienen? Y vienen de Dios. Es Dios el que me da las fuerzas. Eso es lo que dice el salmista. Pero me encanta también lo segundo que dice: en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, ¿qué hay en tu corazón? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hay en tu corazón? Y el salmista dice que es bienaventurado aquel que dentro de su corazón están los caminos de Dios. El camino de Dios, ¿no? Y a veces hay tantas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, preocupaciones, cosas por las cuales dedicamos muchísimo tiempo. Y aquí dice: bienaventurado el hombre que saca sus fuerzas de Dios, bienaventurado el hombre que dentro de su corazón tiene los caminos de Dios.
aquel que está pensando cómo avanzar en la obra de Dios, aquel que está pensando cómo evangelizar, aquel que está pensando cómo ganar a aquella otra persona, cómo discipularlo, cómo animar al hermano, cómo visitar a aquel hermano o hermana que no viene, aquel que tiene los caminos de Dios en su corazón, ¿no? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Entonces, no solo vimos su conducta, su fortaleza que provenía de su comunión con Dios, de su relación con Dios. Vamos a ver ahora su lucha, vamos a ir un poquito más rápido, su lucha. Vamos a ver versículo 10. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y dice el 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Primero en el versículo 10 dice, aquí estoy, he vivido porque Dios en aquel momento me prometió que lo que había pisado mis pies iba a ser mío. Y si yo he vivido hasta hoy es porque Dios lo prometió. Entonces él se acuerda de la promesa de Dios y que esa promesa de Dios es la que lo está haciendo estar de pie en ese momento. Pero él hace otra cosa. Acordándose de lo que Dios le prometió, reclama la promesa de Dios. Y qué importante es que nosotros luchemos por alcanzar las promesas de Dios. Luchemos por alcanzar las promesas de Dios. Hay hermosísimas promesas de Dios para cada uno de nosotros, para la iglesia, para el creyente en particular. Por supuesto que hay requisitos a cumplir y también tenemos que reclamar esas promesas de Dios para nosotros y cumplir la condición. La lucha de Caleb era por reclamar, por cumplir con las promesas de Dios. Y qué importante, anotaba, debemos tener claro lo que queremos en nuestra vida basados en Dios, y esta convicción debe mantenernos luchando. Si hay algo que tenía en claro Caleb, imagino que él habrá estado transcurriendo esos 40 años con la convicción y pensando en que ese monte iba a ser suyo, Y hoy estaba la oportunidad y dice, lo quiero, dámelo, porque Jehová me lo prometió, ¿no? Basó su vida con convicciones claras, sabiendo lo que quería, sabiendo por lo que luchaba, teniendo la esperanza por delante de aquello que Dios le había prometido. Y qué hermoso para nosotros, ¿no? Que tengamos convicciones cristianas claras, que tengamos una lucha por el Evangelio para gloria de Dios. 2 puntos más. Su valor. Comentamos al principio que lo querían apedrear, y a pesar de que lo querían apedrear y a pesar de que seguramente había mucha resistencia, él se mantuvo firme y mantuvo su posición. Él tenía 45 años, era relativamente joven, 85 años. ¿Qué le suele pasar? Y esto está como científicamente probado, ¿no? Que es así. ¿Qué le suele pasar a las personas mayores con respecto al riesgo? Son más conservadores. No quieren tomar riesgos, o toman menos riesgos, ¿no? Toman menos riesgos, ¿no? Y esto se ve en todo, ¿no? Una persona joven anda rápido en la moto, y dice, ponete el casco, no me hace falta, si yo la manejo bien. Hasta en eso, ¿no? Y en todo la persona joven es más, tiene más apetito por el riesgo, ¿no? Deportes extremos, eso es en la juventud. Es raro ver un deporte extremo una persona mayor, porque son aversos al riesgo. ¿Y había riesgo en ir y tomar esa ciudad?
podía morir, podía morir. Sin embargo, él tenía valor. ¿Y su valor en qué se basaba? En Dios, sí, pero ¿en qué más? En la promesa que Dios le había dado, porque Dios le había dicho hace 40 años, lo que pisó tu pie, eso va a ser tuyo, por cuanto me creíste. Entonces, él tenía valor, y ese valor estaba basado o fundado en su fe. ¿Por qué el apóstol Pablo, también un hombre de terrible valor, ¿no? Todo lo que sufrió? ¿Cuántas veces el apóstol Pablo, simplemente si se hubiese retractado o hubiese ido por otro lado, le hubiese ido humanamente menos mal? El apóstol Pablo decía, debido a su fe, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es fácil decirlo, es difícil vivirlo, pero nosotros a veces incluso como creyentes vemos la muerte como algo sumamente trágico, ¿no? Y por supuesto que no quiero que ninguno se muera y queremos vivir y servir al Señor, pero el apóstol Pablo veía la muerte como, bueno, entrar a la presencia de Dios, ¿no? Y no sé qué hacer, porque tengo ganas de quedarme acá y servir y ser útil para la gloria de Dios, pero también tengo ganas de partir y estar con Cristo. Pero dice, pero como sé que les voy a ser de provecho, sé que todavía me quedaré un tiempo más, ¿no? No es que tengo miedo a la muerte, no es que no. Entonces, Caleb tuvo mucho valor, pero ese valor estaba basado en la fe que él tenía. Ese valor estaba basado en la fe que él tenía. Fíjense que él dice en el versículo 7, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Él realmente creía que Dios, aunque eran gigantes los que tenían que enfrentar, él realmente sentía en su corazón que los iban a comer como pan. Los otros los veían como gigantes y ellos como langostas. Josué y Caleb los veían como pan que los iban a comer, porque él estaba confiando en Dios. Entonces, nuestro valor como cristianos, nuestra valentía como cristianos, y la palabra de Dios dice que tenemos que ser valientes, y esa valentía tiene que estar basada en nuestra fe, en lo que creemos. Bien, y último punto, su paciencia, su paciencia. ¿Cuánto tuvo que esperar para ver cumplida la promesa? 40 años. 40 años. Hay veces que ¿cuántos jóvenes se han apartado porque no esperaron el compañero o la compañera que Dios quería para ellos? Y más sí, antes que quedarme solo me voy y agarro lo que puedo. Y fueron y agarraron en el mundo, ¿no? Y se apartaron por eso, varios, ¿no? La promesa de Dios, las hermosas promesas de Dios, hay que esperar para tenerlas. Pero cuando las tenés, realmente las disfrutás. Y si hay algo que supo esperar Caleb, es por el cumplimiento de esa promesa. Y uno diría, bueno, fue solamente tiempo. ¿Qué hizo durante esos 40 años? La pasó bárbaro. ¿Qué hizo durante esos 40 años? Estuvieron dando vuelta por el desierto. No estaban de vacaciones, ¿no? Dando vueltas por el desierto 40 años con el pueblo hasta que toda esa generación que no había creído a Dios se muriera. Cuando se murieron todos, bueno, ping, estaban ahí en la puerta de la tierra prometida. O sea, no solo que tuvo que esperar mucho tiempo, no fue fácil esperar ese tiempo, pero hoy estaba viendo la inminencia de esa promesa cumplida y la estaba reclamando para él por fe. Vamos a leer, fíjense lo que dice. Ahora bien, versículo 10, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años,
desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Fíjense lo que dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Esto es, sembrás. Y bueno, ya está, y yo quiero ya que florezca y que salga el fruto y poder comer. Si planté una semilla de manzano y quiero ya comer la manzana, y no es así. Nosotros sabemos que tiene que crecer el árbol, tiene que llegar al momento de la madurez cuando puede dar fruta y llegar a la estación correcta, darse las condiciones y ¡ping!, aparece la manzana deliciosa que podemos comer. Hay que tener tiempo, más allá de hacer la voluntad de Dios, hay que perseverar en el tiempo haciendo la voluntad de Dios, y entonces tendremos la bendición de esa promesa de Dios. Y los quiero animar, como a Caleb, a esperar. Por más que no es fácil, por más que lleva tiempo, por más que pasarán cosas difíciles en el medio, les quiero animar a esperar en las promesas de Dios, a apropiarse de esas promesas de Dios. Pero habiendo y haciendo la voluntad de Dios, incluso hay que esperar con paciencia. Dice, terminamos con dos textos, Romanos 4, 20 y 21. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Si hay algo que tuvo Abraham, también es paciencia para poder esperar lo que Dios le había prometido. Dice Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué aprendemos de Caleb? Su conducta. Se mantuvo firme a pesar de que la mayoría caminaba por otro sendero. Su fortaleza venía de su comunión con Dios. Esa comunión produce gozo, y ese gozo es nuestra fortaleza, como decía Nehemías. Vimos su lucha. Él luchaba y tenía clara en su vida sus convicciones, y él luchaba por alcanzar esa promesa de Dios. Vimos su valor, el valor de decir lo que tenía que decir como lo sentía en su corazón, porque él realmente lo creía. Y el valor que vamos a tener como cristianos para predicar, para hacer cosas difíciles, es debido a nuestra fe, a lo que creemos y porque le creemos a Dios. Y vimos su paciencia. Él alcanzó esa promesa y tomó esa ciudad y le puso el nombre de Comunión, porque él realmente fue paciente, y por 40 años en el desierto, aunque fue difícil, hizo la voluntad de Dios, y la paciencia hizo que obtuviera esa promesa. Que Dios nos bendiga y nos ayude a aprender estas lecciones de Caleb.